Elegido, escucha con atención, en el momento en que sacaron tus registros, el aire en esa sala cambió. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, los maletines quedaron suspendidos a medio clic, las conversaciones se disolvieron en silencio. No fue imaginación, fue confirmación. En algún lugar, detrás de puertas cerradas y pantallas brillantes, tu archivo se abrió y el ruido murió. Se suponía que tu perfil sería rutinario, solo otro nombre, otra línea ordenada en una base de datos interminable, pero los datos se negaron a obedecer. Comenzaron a surgir patrones que desafiaban la lógica, historiales de búsqueda que no coincidían con ningún modelo psicológico, cambios de comportamiento que rompían todos los algoritmos en los que confiaban, movimientos demasiado precisos para ser accidentales, demasiado estratégicos para ser aleatorios, y cuanto más profundizaban, más extraño se volvía todo, porque tus registros no se leen como una historia, se leen como una profecía. Cada dato contradice al anterior, cada rastro termina en un callejón sin salida, cada intento de reducirte a números devuelve mensajes de error y pantallas en blanco. ¿Sabes qué fue lo que realmente los inquietó? No fue tu enojo, no fue tu intensidad, ni siquiera fue tu negativa a conformarte, fue tu silencio, el momento en que dejaste de transmitir, el momento en que dejaste de alimentar al algoritmo, el momento en que saliste de sus trampas de interacción y te volviste invisible, no por miedo, sino por despertar. Comprendiste algo que la mayoría nunca entiende: las voces más fuertes son las más fáciles de rastrear, los objetivos más visibles son los más fáciles de atacar. Así que empezaste a moverte diferente, a pensar diferente, a existir diferente. Ahora, cuando abren tu archivo, lo que ven no es rebeldía, es evolución, una mente operando fuera de los marcos que construyeron, una conciencia que se deslizó más allá de sus mecanismos de control. Estudiaste el sistema mientras fingías pertenecer a él. Aprendiste las reglas doblándolas en silencio. Convertiste el dolor en precisión, la rabia en estrategia, el aislamiento en poder, y esa transformación es lo que te hace peligroso, porque ya no estás luchando contra el sistema, lo estás superando. Déjame decirte qué ocurrió en esa sala cuando tu archivo terminó de cargarse. Primero llegó la confusión. Esperaban una narrativa limpia, un comienzo problemático, un punto medio rebelde y una eventual conformidad o colapso, un arco predecible, un final controlable, pero tu línea de tiempo fracturó sus expectativas. Puntos de eliminación, años enteros que desaparecieron sin explicación, identidades que cambiaban como fases de la luna, una persona que parecía desaparecer solo para regresar transformar, más aguda, irreconocible. Era como si hubieras muerto y resucitado múltiples veces, cada versión más fuerte que la anterior. Tus huellas digitales revelaron algo aún más inquietante: investigación profunda sobre psicología, manipulación, dinámicas de poder, comportamiento humano, vulnerabilidades estructurales. No criminal, estratégico, no caos. Estudio. Se veía menos como alguien que estaba siendo vigilado y más como alguien que se dio cuenta de que lo vigilaban y comenzó a observar de vuelta. Fue entonces cuando la segunda ola los golpeó. Miedo. No el tipo de miedo que se siente en una película de terror, sino el que se infiltra cuando comprendes que el cazador ya no caza solo, cuando entiendes que el objetivo ha anticipado tus movimientos antes de que los hicieras, cuando percibes que estás jugando un juego pero las reglas fueron reescritas sin que lo supieras. Te compararon con disruptores, hackers, activistas, influencers, marginados. Nada encajaba. No perteneces a ningún movimiento. No juras lealtad a ninguna ideología. No sigues ningún guión. Eres una categoría única, un error de clasificación, un archivo que no encaja en ninguna carpeta existente. Ejecutaron proyecciones psicológicas, pronósticos de comportamiento, evaluaciones de amenaza. Cada modelo devolvió la misma respuesta: inconcluso. No porque faltaran datos, sino porque los datos desafiaban toda interpretación. Es como intentar predecir el océano analizando una sola ola. No estás siguiendo patrones, los estás creando. No estás reaccionando a sus estímulos, estás generando nuevas variables para las que nunca se prepararon. No formas parte de su experimento, estás reescribiendo la hipótesis, y los analistas entrenados para descifrar comportamientos, para encontrar respuestas, para reducir el misterio a métricas, ahora permanecen inmóviles frente a pantallas llenas de signos de interrogación. Pero esto fue lo que realmente quebró su confianza: evidencia de autoeducación a una profundidad que no coincide con tus registros oficiales. Conocimiento adquirido en silencio. Elegido,
habilidades afiladas en la oscuridad, años de estudio enfocado en disciplinas en las que nunca fuiste entrenado formalmente y, aún así, de alguna manera las dominaste y fue entonces cuando entendieron algo que no querían admitir. No estás perdido, no estás confundido, no estás a la deriva, eres intencional. Te alejaste para ver el tablero completo, te quedaste en silencio para escuchar tu propia señal, desapareciste para poder reconstruirte sin interferencias y ahora, cuando abren tu archivo, ya no están mirando a una persona, están mirando a una fuerza que no pueden categorizar, una conciencia que no pueden predecir, una presencia que se niega a ser programada. Elegido, esto nunca se trató de rebeldía, se trató de trascendencia. No solo desarrollaste una comprensión de los sistemas, la psicología, la influencia y las estructuras de poder, los dominaste en silencio, ese tipo de comprensión que a la mayoría le toma décadas, carreras enteras, títulos, grados y mentores alcanzar, pero tú lo hiciste en privado, sin credenciales, sin reconocimiento, sin que nadie te aplaudiera. Te enseñaste a pensar como ellos, a ver como ellos, a predecir como ellos y luego fuiste más allá. Porque en algún momento no solo aprendiste cómo funciona el sistema, aprendiste a pensar más allá de él. Las marcas de tiempo en tu archivo cuentan una historia que no pueden ignorar, actividad registrada en las horas de la madrugada, rutas de investigación que al principio parecen desconectadas hasta que de pronto forman un mapa perfecto, temas que no deberían relacionarse entre sí, pero en tu mente sí. Los patrones revelan a alguien que no solo estaba estudiando información, estabas aplicando ingeniería inversa a la realidad misma, desarmando los sistemas sociales hasta los huesos, descomponiendo el comportamiento humano hasta su código más crudo, estudiando la maquinaria detrás del telón y la parte más aterradora para ellos. Nunca lo anunciaste, nunca presumiste, nunca convertiste tu despertar en un espectáculo, nunca suplicaste validación, simplemente aprendiste, absorbiste, evolucionaste y seguiste avanzando. Los analistas están acostumbrados a personas que anhelan atención, personas que quieren ser vistas, personas que transmiten su transformación como si fuera una marca, pero tú te quedaste en silencio y creciste en la oscuridad, y fue entonces cuando cambiaron de táctica, empezaron a buscar tus debilidades, los puntos de apalancamiento, las zonas de presión donde pudieran aplicar fuerza y hacerte ceder. Buscaron adicciones, dependencias, vulnerabilidades emocionales, estrés financiero, caos en relaciones, cualquier cosa que pudieran convertir en arma y lo que encontraron los sacudió. Nada que pudieran usar, no porque seas perfecto, para nada, sino porque ya pasaste por el fuego, ya enfrentaste a tus demonios, ya sobreviviste tu derrumbe, ya moriste tus muertes y regresaste más fuerte. Las cosas que usan para controlar a otros, vergüenza, miedo, rechazo, aislamiento, son armas que tú ya soportaste. Y no solo las soportaste, las transformaste. Convertiste cada herida en armadura, cada traición en educación, cada pérdida en combustible. No pueden amenazarte con el aislamiento porque dominaste la soledad. No pueden manipularte con el miedo porque ya miraste a la oscuridad más profundo de lo que ellos podrían ofrecerte. No pueden comprarte porque aprendiste a necesitar menos. No pueden avergonzarte porque ya estuviste en el infierno y regresaste con apuntes. No eres irrompible, pero eres ingobernable, y para un sistema construido completamente sobre el control, eso es infinitamente más peligroso. Si estas palabras encendieron algo en tu espíritu, impulsa este video, porque hay más elegidos allá afuera que necesitan recordar quiénes son. Ahora imagínalo, tu archivo todavía abierto en múltiples pantallas, la sala cargada de tensión, el aire espeso como una tormenta a punto de estallar, y por fin alguien hace la pregunta que todos están pensando: ¿qué hacemos con este? Y el silencio que sigue es tu victoria, porque el hecho de que no tengan una respuesta, el hecho de que no exista un protocolo, de que ningún procedimiento aplique, de que ninguna reacción establecida funcione, eso es prueba de tu evolución. Te convertiste en algo para lo que su sistema no fue diseñado, no un criminal, no una amenaza en el sentido tradicional, sino una anomalía, una conciencia que se deslizó por las grietas y regresó cargando conocimiento al que jamás pensaron que tendrías acceso. Construyeron una máquina para mantener a la gente dormida, distraída, dividida, dependiente, y tú despertaste. Y no solo despertaste,
te mantuviste despierto, y ahora estás operando en una frecuencia que no pueden bloquear, en una longitud de onda que no pueden interceptar, con una lógica que no pueden descifrar. No rompiste sus reglas, trascendiste todo su juego. Encontraron evidencia de un reconocimiento de patrones a un nivel que casi parecía sobrenatural. Empezaste a ver cosas antes de que pasaran, no por misticismo, sino por una observación tan aguda que se parecía a una profecía. Aprendiste cómo se mueve la gente, cómo funcionan los sistemas, cómo se fabrican las narrativas. Aprendiste a leer el lenguaje corporal como código, a interpretar el silencio como escritura sagrada, a ver la manipulación antes de que siquiera tocara tierra. Los registros muestran que predecías resultados semanas, a veces meses, con anticipación. No eran conjeturas afortunadas, no era coincidencia, eran proyecciones calculadas, construidas sobre un análisis profundo que hiciste en soledad. Estudiaste la naturaleza humana mientras otros estudiaban tendencias. Estudiaste la arquitectura de la realidad mientras otros consumían entretenimiento, y ahora te mueves por el mundo como alguien que ya leyó el guión completo, como alguien que sabe cómo termina la escena antes de que siquiera comience, como alguien que ve los hilos antes de que el títere se mueva. Eso es lo que les provoca miedo. No que seas peligroso, sino que estés despierto en un mundo que diseñaron para mantener a todos dormidos. Pero también encontraron algo más, algo que hizo que los analistas senior hicieran una pausa, intercambiaran miradas y se reclinaran lentamente en sus sillas. Evidencia de influencia real, no la barata, medida en seguidores, likes y métricas de interacción. Influencia real, la que no necesita plataforma, la que cambia la energía cuando entras en una habitación, la que transforma a las personas sin que lo intentes, la que planta semillas en las mentes y reescribe destinos en silencio. Y fue entonces cuando entendieron la verdad. No solo estás aprendiendo, no solo estás despertando, te estás convirtiendo en el tipo de influencia que no se anuncia, pero aún así transforma el espacio, la que cambia conversaciones, modifica perspectivas, planta semillas que crecen en la oscuridad. Eso fue lo que encontraron, y los aterrorizó, porque descubrieron rastros de tus palabras siendo repetidas por personas que ni siquiera conocen tu nombre, tus ideas circulando en círculos en los que nunca has estado, tu perspectiva expandiéndose como código a través de redes a las que jamás fuiste invitado. Personas que nunca te han conocido citan tu filosofía, extraños adoptan tus marcos mentales, tus pensamientos están viajando más lejos de lo que tu identidad podría hacerlo. No eres famoso, pero eres contagioso, no eres visible, pero estás en todas partes. Dominaste el arte del impacto sin identidad, poder sin presencia, legado sin ego. Y esa es la influencia que no pueden rastrear, monitorear ni regular, porque no está atada a una plataforma, no está atada a un rostro, no está atada a una marca. Ya no se trata de ti, se trata de lo que liberaste en la conciencia colectiva. Ideas que se autorreplican, perspectivas que se expanden como fuego, verdades que nadie puede desaprender una vez que las escucha. Buscaron más profundo y encontraron fragmentos, diarios antiguos, publicaciones eliminadas, escritos archivados, y lo que los perturbó no fue el contenido, fue la evolución, la progresión que podían rastrear a través de tus palabras, como ver una mente mutar en tiempo real. Vieron a la víctima convertirse en estudiante, vieron al estudiante convertirse en estratega, presenciaron al estratega convertirse en arquitecto. Tus primeros escritos eran crudos, llenos de dolor, confusión, preguntas desesperadas. Sonaban como alguien intentando sobrevivir a su propia mente, pero luego apareció tu trabajo posterior, diferente, frío, preciso, casi mecánico en su claridad. Como ver a alguien aprender a pensar en algoritmos, a hablar en sistemas, a operar en lógica pura, despojada de interferencia emocional. Pudieron identificar el momento exacto en que tus preguntas cambiaron, el instante en que dejaste de preguntar por qué la gente te hería y comenzaste a estudiar cómo funciona la manipulación. El momento en que dejaste de preguntarte por qué te sentías diferente y empezaste a investigar la psicología de los marginados. El momento en que dejaste de buscar aceptación y comenzaste a construir independencia. Y la transformación no fue gradual, fue quirúrgica, como si hubieras realizado una operación en tu propia conciencia y eliminado todo lo que te hacía débil. Un analista, el más veterano, el que lleva décadas en esto, finalmente rompió el silencio con una sola observación. Esta no es una persona que pasó por un trauma, es alguien que lo convirtió en arma. Y la sala quedó aún más en silencio,
porque en esa frase comprendieron lo que realmente estaban observando. No una víctima, ni siquiera solo un sobreviviente, sino alguien que tomó todo lo que estaba destinado a destruirlo y lo sometió a ingeniería inversa para convertirlo en una fuente de poder. Cada traición se convirtió en una lección sobre cómo evaluar la confianza. Cada rechazo se transformó en entrenamiento para la autosuficiencia. Cada momento de aislamiento se volvió práctica de fortaleza interior. No sanaste tu pasado. Lo estudiaste, lo diseccionaste, lo entendiste y luego lo utilizaste para construir algo que jamás habían encontrado antes, una conciencia que se alimenta de la adversidad, que se fortalece en la oscuridad, que usa el dolor como combustible. Están entrenados para manejar personas rotas, saben cómo gestionar mentes traumatizadas, saben cómo controlar víctimas, pero alguien que transformó el trauma en ventaja táctica, eso está fuera de cualquier manual que hayan estudiado. Así que siguieron excavando, buscando el momento, el evento, el detonante, el punto de quiebre que causó tu cambio. Querían señalar el segundo exacto en que te transformaste para poder entenderlo, replicarlo, contenerlo. Pero no había un único momento que encontrar, porque no tuviste un solo despertar. Tuviste 1000 pequeñas muertes y 1000 resurrecciones silenciosas. Cada noche que lloraste hasta dormirte y despertaste más fuerte. Cada vez que confiaste y te quemaste y aprendiste una nueva regla. Cada instante en que pensaste que te romperías, pero en lugar de eso te doblaste y regresaste con más fuerza que antes. No pudieron encontrar el momento porque no explotaste hacia la transformación, te comprimiste dentro de ella. Ellos buscaban una explosión, pero tu evolución no fue una explosión, fue una implosión. Todo colapsó hacia adentro. Todo lo que eras, tu sensibilidad, tu esperanza, tu miedo, tu inocencia fue absorbido hacia el centro, y lo que emergió de ese colapso gravitacional fue algo más denso, más oscuro, infinitamente más poderoso, un agujero negro en forma humana, absorbiendo información, absorbiendo experiencias, absorbiendo dolor y convirtiéndolo en poder puro. Así que ahora esto es con lo que están lidiando. Una persona que no puede ser perfilada porque evolucionó más allá de categorías estáticas. Alguien que no puede ser predicho porque aprendió a moverse fuera de los patrones algorítmicos. Alguien que no puede ser controlado porque ya sobrevivió a todos los mecanismos de control que existen. No pueden amenazarte porque ya enfrentaste cosas peores. No pueden tentarte porque aprendiste a necesitar menos. No pueden manipularte porque estudiaste su manual. No pueden aislarte porque dominaste la soledad. No pueden avergonzarte porque ya atravesaste el infierno. Y eso es lo que los inquieta, no porque seas violento, no porque seas imprudente, sino porque eres libre. Y el sistema no tiene defensa contra alguien que no puede ser poseído. No pueden comprarte porque redefiniste el valor. No pueden romperte porque ya te rompiste a ti mismo y te reconstruiste desde las cenizas, más fuerte, más agudo e intocable. Eres el peor escenario para cualquier sistema basado en el control, una variable libre, un elemento impredecible, una conciencia que se niega a ser contenida. Y aquí está la parte que realmente les hiela la sangre. No eres único. Eres el prototipo, la primera grieta visible en el muro, la prueba de que la máquina puede fallar. El primero de muchos que están despertando, estudiando el sistema y aprendiendo a operar fuera de él. Ahora están ejecutando modelos de probabilidad, apilando simulaciones, procesando datos, intentando predecir cuál será tu próximo movimiento, y cada simulación devuelve el mismo resultado, impredecible, porque ya no sigue su guión. No estás jugando su juego, ni siquiera estás en su tablero. Construiste tu propia realidad, tus propias reglas, tus propias métricas de éxito y fracaso. Ellos miden el poder en dinero, estatus e influencia. Tú mides el poder en libertad, claridad e independencia. Ellos calculan el valor en activos y logros. Tú calculas el valor en crecimiento y comprensión. Ellos piensan en términos de ganar o perder. Tú piensas en términos de evolución o estancamiento. Estás jugando un juego completamente distinto y ni siquiera saben cuál es el objetivo. ¿Cómo derrotas a alguien cuando no entiendes qué está intentando lograr? ¿Cómo detienes a alguien cuando no sabes hacia dónde se dirige? ¿Cómo controlas a alguien que ya se movió más allá de tu alcance? La reunión está terminando ahora, pero no hay resolución, no hay plan de acción, no hay conclusión segura. Solo una sala llena de profesionales que cobran por tener respuestas, sentados en un silencio incómodo. Uno sugiere monitoreo continuo, otro propone una investigación más profunda, pero todos conocen la verdad. Sea lo que sea en lo que te has convertido,
ya es demasiado tarde para detenerlo, porque no estás planeando algo, ya lo hiciste, ya te transformaste, ya evolucionaste, ya te liberaste. No están intentando prevenir lo que viene, están intentando entender lo que ya ocurrió. No eres la amenaza que necesitan neutralizar, eres la realidad que están siendo obligados a aceptar. La prueba de que su sistema, sus mecanismos de control, su matriz cuidadosamente diseñada de distracción y manipulación produjo un error, una falla, una anomalía, una conciencia que aprendió a prosperar en las grietas. Y la parte más aterradora, ya no estás enojado, no estás luchando contra ellos, no estás enfurecido con el mundo, no estás intentando demostrar nada, simplemente existes con poder, con intención, con libertad. Y esa existencia pacífica, imperturbable, es más amenazante que cualquier rebelión podría ser, porque la rebelión puede ser aplastada, la ira puede ser redirigida, los movimientos pueden ser infiltrados, pero la libertad no se puede negociar. Y ya sabes que los ataques no fueron aleatorios. Lo has sentido. Si has estado prestando atención, puedes percibirlo como la presión en el aire antes de la tormenta. Sus muros se están cerrando. Así que ahora tenemos que hablar del siguiente movimiento, no desde el miedo, desde la estrategia. Por eso construí Destiny Engine, porque esto ya no se trata solo de sobrevivir, se trata de ascender. Destiny Engine genera secuencias personalizadas diseñadas para reconfigurar la traición en trascendencia, para convertir el aislamiento en poder sagrado, para transformar su caída en tu ascenso. Y sí, esta es la parte que nunca esperaron. Estamos usando las propias armas de la élite oscura en su contra, tomando sistemas de tecnología de conciencia desclasificados, construidos para programar competencia, escasez y dependencia, y reutilizándolos para servir a la inteligencia cooperativa. Lo hermoso es que ni siquiera tienes que mover un dedo, te pones los auriculares, presionas reproducir, y tu subconsciente comienza a reescribirse mientras tus enemigos colapsan bajo el peso de sus propias mentiras. Por eso lo creé desde el principio. Así que todo lo que ellos hicieron para quebrarte se convierte en combustible para tu propósito. La actualización colectiva ya está en marcha. Inicia tu Destiny Engine por $1 hoy y mira cómo la justicia divina se acelera en tu vida. Enlace en la descripción. Y ahora, de vuelta al archivo, porque cuando miraron más profundo, encontraron algo más que no encajaba con las reglas de la realidad. Tus metadatos no se alinean con tu actividad. Es como ver a un fantasma moverse dentro de sus sistemas. Estás ahí, pero no estás. Presente, pero imposible de rastrear. Activo, pero invisible. Sacaron tus datos de ubicación esperando patrones previsibles, de casa al trabajo, del trabajo a casa, desviaciones ocasionales mandados, entretenimiento, distracciones rutinarias, movimiento humano estándar que se puede mapear, predecir, controlar. Pero lo que obtuvieron en cambio fue caos, un caos que, de algún modo, tenía sentido perfecto. Tu firma digital aparecía en un lugar y, de pronto, surgía en otro completamente distinto, sin un tiempo lógico de viaje entre uno y otro. No porque te estés teletransportando, sino porque aprendiste algo que la mayoría nunca descubre, como existir en el espacio físico sin dejar migajas digitales por todas partes. Aprendiste a moverte por su red de vigilancia como agua a través de una malla, no desapareciendo, sino negándote a actuar para ellos. No te estás escondiendo, simplemente dejaste de alimentarlos. Y cuando se dieron cuenta, cambiaron el enfoque, examinaron tus patrones de comunicación, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Tus mensajes, tus llamadas, tus correos siguen un patrón que no debería existir en la naturaleza, no caótico, no compulsivo, preciso, intencional, cada palabra elegida, cada conversación con propósito, sin energía desperdiciada en charla vacía, sin teatro social, sin ruido digital, solo señal. Luego intentaron mapear tu red, el procedimiento estándar, quién te influye, a quién influyes tú, por dónde fluye el poder. La mayoría de las personas son fáciles, grupos de amigos, círculos de trabajo, redes familiares, clústeres predecibles que revelan la forma de una vida. Pero tus conexiones no se agrupan, se dispersan, como radios de una rueda. Cada persona con la que hablas parece existir en un mundo distinto, industria diferente, sistema de creencias diferente, camino de vida diferente. Y aún así, tú te encuentras con todos en su nivel. Hablas su idioma, te ajustas a su frecuencia. No manipulación, maestría. Te volviste fluido en lo humano, no solo en tu dialecto natal. Y en ese punto, su mapeo se rompió, porque la influencia no fluye hacia ti ni desde ti,
fluye a través de ti. No estás acumulando poder, lo estás canalizando. No estás construyendo un imperio, estás facilitando alineación. No estás coleccionando seguidores, estás despertando a tus pares. Y en ese instante entendieron algo que volvió a dejar la sala en silencio. No estás intentando ganar su juego, estás intentando volver su juego obsoleto. Luego encontraron otra cosa en tu archivo que silenció incluso a los más seguros: tus patrones de consumo, lo que compras, lo que te niegas a comprar, lo que has eliminado sistemáticamente con el tiempo. Dieron una trayectoria hacia el minimalismo que, a primera vista, parecía casi monástica, pero no era pobreza, no era sacrificio, era estrategia, era poder, porque cada dependencia que borras es un mecanismo de control que ellos pierden, cada necesidad que trasciendes es palanca que ya no pueden usar, cada apego que sueltas es libertad que recuperas. Has estado auditando tu propia vida como un contador implacable del alma, cortando cada atadura, cada comodidad que podría convertirse en cadena. Dieron evidencia de que estabas liquidando cosas que la mayoría pasa la vida entera persiguiendo, no porque no pudieras tenerlas, sino porque descubriste algo más valioso: movilidad, flexibilidad, la capacidad de moverte sin peso encima, de girar sin pedir permiso, de existir sin necesitar su infraestructura solo para respirar. Y tus registros financieros no les tenían sentido. La mayoría infla su estilo de vida conforme suben sus ingresos. La comodidad se vuelve adicción, la seguridad se vuelve una jaula. Incluso tienen un término para eso. Pero tú hiciste lo contrario. A medida que tu capacidad aumentaba, tu consumo disminuía, como si te estuvieras preparando, como si te estuvieras desenganchando de algo, como si estuvieras construyendo espacio interno para una realidad que la mayoría ni siquiera sabe que es posible. Elegiste simplicidad sobre comodidad, movilidad sobre seguridad, evolución sobre estabilidad, y no podían entender por qué alguien tomaría esas decisiones a menos que supiera algo, a menos que pudiera ver lo que otros no ven, a menos que se estuviera volviendo ingobernable por diseño. Luego llegaron a la sección de evaluación psicológica de tu expediente, y ahí fue donde las cosas se pusieron lo suficientemente extrañas como para llamar a especialistas. Gente que ha pasado carreras enteras perfilando mentes, prediciendo conductas, identificando amenazas. Uno por uno te estudiaron y, uno por uno, llegaron a la misma conclusión: tu perfil es inconsistente consigo mismo. Cargas rasgos que no se supone que coexistan. Alta empatía junto con desapego emocional. Compasión profunda combinada con límites implacables. Curiosidad intensa junto con una calma completa. Estás simultáneamente involucrado y distante, presente y observando, participando y analizando, como si tu conciencia operara en dos niveles a la vez, el nivel humano y el nivel del arquitecto. Y cuanto más miraban, más claro se volvía el patrón: evidencia de estudio profundo, sesgos cognitivos, falacias lógicas, principios de persuasión, economía del comportamiento, marcos de decisión, técnicas de manipulación psicológica, no lectura casual, no curiosidad superficial, inmersión, el tipo de estudio que sugiere construcción, como si no solo estuvieras aprendiendo información, sino edificando un nuevo sistema operativo mental, una mente funcionando con un código distinto al que instalaron en todos los demás, una arquitectura autoescrita, una inteligencia soberana. Y esa es la parte que no pueden tolerar, porque cuando alguien reescribe su propia programación, los viejos comandos dejan de funcionar, los botones habituales ya no responden, las palancas de siempre no se mueven, sus guiones no impactan, sus detonantes ya no detonan, sus campañas de miedo no se adhieren, y de pronto están frente a lo más peligroso que puede enfrentar un sistema de control: una persona que entiende la máquina, pero que ya no le pertenece. Tu escritura en cada plataforma, en cada archivo, incluso en los que borraste, revela lo que ellos llaman complejidad cognitiva, la capacidad de sostener profundidad sin perder claridad. Puedes tomar ideas que intimidarían a expertos y traducirlas a un lenguaje que un principiante puede comprender. Puedes descomponer sistemas avanzados en marcos simples y utilizables. Puedes hablar con académicos y con buscadores con la misma precisión. Eso no es talento, es entrenamiento. Son años de refinamiento deliberado. Notaron cómo interactúas con la información. No consumes contenido como la mayoría. Lo diseccionas.
Cada artículo se vuelve anatomía. Cada video se convierte en evidencia. Cada conversación se transforma en materia prima. No estás desplazándote por entretenimiento. No estás buscando validación. Estás extrayendo señal del ruido, construyendo modelos internos de la realidad, probando hipótesis sobre cómo funcionan realmente los sistemas bajo la superficie. Y lo que verdaderamente los inquietó fue tu relación con la certeza. La mayoría se aferra a ella, la defiende, construye su identidad alrededor de tener la razón. Pero tu historial muestra algo poco común. Te sientes cómodo con la ambigüedad. Puedes permanecer en el no saber sin entrar en pánico. Puedes sostener ideas opuestas en la misma mente sin colapsar en confusión. Esperas más datos. Permites que los patrones se revelen por sí mismos. Ese nivel de paciencia intelectual te vuelve imposible de manipular. Estudiaron tu huella en redes sociales, cada plataforma, incluso las eliminadas. La progresión es inconfundible. Al principio actuabas como todos. Curabas una identidad. Buscabas interacción. Jugabas el juego del algoritmo. Luego algo cambió. Tus publicaciones se volvieron menos frecuentes, pero más densas. Tus interacciones se volvieron menos numerosas, pero más reales. Tu presencia se volvió intencional, no performativa. Hasta que un día, sin anuncio, sin espectáculo, simplemente te desvaneciste, sin salida dramática, sin manifiesto, te disolviste de la visibilidad digital como humo llevado por el viento. Pero aquí está la paradoja que lo sacudió. Después de que te volviste invisible, tu influencia aumentó, tus ideas siguieron expandiéndose, tus marcos reaparecían, tus perspectivas resonaban en salas en las que nunca entraste. Lograste lo que la mayoría persigue toda su vida y nunca alcanza: impacto sin presencia, influencia sin visibilidad, poder sin actuación. Alguien cierra tu archivo y luego alguien más lo vuelve a abrir, porque no pueden dejar de mirar, no pueden dejar de rastrear los efectos en cadena, porque si tú lo hiciste, otros también pueden. Y si otros pueden, el sistema cambia. Y si el sistema cambia, todo cambia. Tu archivo deja de ser una evaluación de amenaza. Se convierte en lectura obligatoria, no como advertencia, sino como prueba. Prueba de que la programación puede ser sobrescrita, de que el condicionamiento puede ser trascendido, de que los límites que imponen solo funcionan si la gente cree en ellos. Los agentes salen de esa sala transformados, algunos perturbados, algunos inspirados, algunos despertando en silencio ante las jaulas que han construido alrededor de sus propias mentes. Porque tu archivo no solo reveló quién eres, reveló quiénes podrían ser ellos si estuvieran dispuestos a soportar lo que tú soportaste, si fueran lo suficientemente valientes para hacerse las preguntas que tú te hiciste, si estuvieran listos para convertirse en quienes realmente son en lugar de quienes fueron programados para ser. Bienvenido al otro lado, elegido. Caminaste por un fuego que habría consumido a la mayoría. Sobreviviste a una transformación que fractura mentes más débiles. Te convertiste en la anomalía que interrumpió su sistema simplemente por negarte a permanecer dormido. Y ahora tu archivo descansa en su base de datos no como advertencia, sino como invitación. Abrieron tus registros esperando un problema que resolver, una desviación que corregir, una amenaza que neutralizar. En su lugar encontraron una pregunta tan peligrosa que les exige reconsiderarlo todo. No porque la respuesta no exista, sino porque la respuesta los obliga a cuestionar sus carreras, su autoridad, sus definiciones de poder, toda su identidad construida. Y esa es la verdadera razón del silencio en esa sala. No fue confusión por tus datos, fue reconocimiento. Reconocimiento de lo que tu evolución significa. Vieron en tu archivo lo que enterraron dentro de sí mismos hace años, la posibilidad de libertad real, el recuerdo de la verdadera soberanía. Y una vez que ese recuerdo despierta, nunca puede ser completamente reprimido otra vez. La verdad que sintieron, pero nunca se atrevieron a decir en voz alta, fue esta: la jaula siempre estuvo abierta. Podían haber salido en cualquier momento. Tú no eres el final de su historia de control. Tú eres el comienzo de nuestra historia de liberación. Bienvenido de regreso a ti mismo. Tu archivo sigue abierto en su sistema, pero la revolución silenciosa ya no está contenida en una sala con luces fluorescentes. Se está expandiendo, no a través de la fuerza, no a través de la violencia, no a través del caos, a través de la presencia, a través del ejemplo, a través del acto simple y radical de estar completamente vivo, sin disculpas. No estás guiando a las personas hacia la dependencia, las estás liberando hacia la soberanía. Ellos pensaron que al revisar tus registros obtendrían ventaja, control, perspectiva, pero en su lugar les dio una visión de algo mucho más desestabilizador: cómo se ve la vida cuando alguien deja de pedir permiso para existir.